¿Qué tal, chicos del nivel número 4? En esta clase de razonamiento verbal vamos a continuar con lo que son niveles de comprensión lectora. Ya este bimestre lo inauguramos con lo que venía a ser el análisis de textos y ahora vamos a profundizar sobre esos análisis. Primero, ¿qué es la comprensión lectora? Pues nos dicen que es un proceso mediante el cual el lector no solo comprende, sino que también elabora un significado en su interacción personal con el texto. Quiere decir que tú le das una interpretación al texto. Eso es lo importante dentro de la comprensión lectora, pues de comprensión. Es decir, el significado del texto no está dado solamente por el escritor. No es que tú tienes que averiguar qué es lo que el escritor tiene que decir, porque muchas veces quiere que el lector pueda interpretarlo, sino que el lector es quien completa el proceso al momento de ejecutar la lectura. Muy bien. Nos dice, ¿cuáles son los tipos de niveles que encontramos en la comprensión lectora? Tenemos un nivel literal. El nivel literal se comprende la información de manera textual, según el sentido exacto de las palabras. Literal es entenderlo tal y como está. Mayormente estos son los textos científicos, los textos históricos, que te hablan sobre un momento de la historia, no hay nada que interpretar, simplemente te están dando datos. Eso es un nivel literal. Ahora, el nivel inferencial. Se saca conclusiones con base a la información que proporciona el texto. Es decir, no te lo dice totalmente, sino que tú infieres cuál es el motivo por el que se realizaron ciertos eventos o por qué llevó a cometer tal acción al personaje, etc. Crítico. Se compara el contenido con otros criterios. Se valora lo que dice el autor o bien se usa para la investigación de otros temas. En el crítico hay como un debate. Es decir, el autor plantea su punto de vista, pero hay otros que están en contra de lo que él está planteando. Y el creativo se crea algo nuevo a partir de la lectura. Es decir, ¿usted qué infiere o para usted qué significa esto en el texto? Entonces, tiene que ver muy implicado el lector en este nivel. Muy bien, vamos con nuestras preguntas. Yo voy a resolver los textos de números impares y ustedes lo de los números pares. Dice la número 1. Un mercader de Bagdad envió a su sirviente al mercado a comprar provisiones. Cuando el sirviente regresó, estaba pálido y temblaba. En esas condiciones le dijo a su patrón: Señor, ahora que estuve en el mercado fui empujado por una mujer en medio del gentío, pero cuando me di vuelta vi que era la muerte la que me empujaba. Ella me miró y me hizo un gesto amenazante. Ahora por favor dame tu caballo y me iré lejos de esta ciudad y así escaparé a mi destino. Me iré a Samarra y la muerte no me encontrará. El mercader entonces procedió a darle a su caballo más veloz. El sirviente se montó en él, le hincó las espuelas en los costados y se fue galopando lo más rápido que podía. Entonces el mercader se fue al mercado y vio a la muerte, parada entre el gentío, y se le acercó y le dijo: ¿Por qué le hiciste un gesto amenazante a mi sirviente esta mañana? No fue un gesto amenazante, le respondió ella. Fue solo un gesto de sorpresa. ¿De sorpresa?, preguntó el mercader. Sí, respondió. Estaba asombrada de ver a tu sirviente todavía en Bagdad, ya que tenía una cita con él esta noche en Samarra. Como vemos, es una historia un poco graciosa y vemos que vamos a tomar este texto de manera literal, porque no hay nada que interpretar, es una historia nada más. Dice la número 1. ¿El propósito fundamental del autor de ese relato es ilustrar sobre las relaciones entre sirvientes y amos? No. ¿O acaso nos narraba más de la confianza que se tenía el sirviente y el amo? No. ¿Explicar las razones de la muerte para liquidar a los hombres? La muerte no te está diciendo nada, sabes que en algún momento va a llegar. ¿Describir la angustia de los condenados a muerte? Tampoco es tanto como angustia, ¿no? Era como que sucedió así de la nada. ¿Entender los mecanismos de la dominación social? Bueno, creo que no tiene mucho aquí. ¿Y mostrar que nadie puede escapar a su destino? Sí. Al final, ¿no es cierto? ¿Por qué? Él le dice: ¿por qué le has hecho un gesto amenazante? Dice: es que él todavía estaba en Bagdad y yo lo voy a ir a ver a Samarra, y el hombre se había ido a Samarra, o sea que al final sí o sí iba a morir, él trataba de escapar de la muerte. La número 2 nos dice: en el texto, la palabra procedió. ¿Qué significa en el texto la palabra procedió? Ahí vemos casi en el segundo párrafo, se podría llamar, si estuviera un poquito lejos, deberíamos párrafos. Dice: el mercader entonces procedió a darle su caballo más veloz. ¿Qué quiere decir? Se angustió, temor, sumisión, disposición, rapidez. Dispuso, ¿no? O sea, le dio inmediatamente. No le puso ningún pero. La número 3 dice: ¿cuál de los siguientes enunciados no guarda coherencia con el texto? La primera dice: ¿el sirviente huye a Samarra a caballo? Eso sí.
¿El mercader dialoga con la muerte en el mercado? Sí, al final va a buscarlo. ¿La muerte esperaría al sirviente en Samarra? Al final nos dice que sí. ¿El sirviente no estaba realmente desesperado? No, estaba recontra angustiado, por eso agarró y se fue. ¿Bagdad es una ciudad comercial? Sí, porque estaban comprando. Entonces, la D. Muy bien, la siguiente pregunta nos dice, la 4. ¿Puede inferirse del texto que la muerte posee buen aspecto? No lo sabemos, decía un anciano, ¿no? ¿Busca víctimas ansiosas? No, busca cualquiera. ¿Siempre alcanza a los hombres? Pues sí, ¿no es cierto? Al final la muerte te llega sí o sí. Asumiendo que el destino se impone, es decir, te lo dan sí o sí. Si el sirviente del mercado no hubiera huido a Samarra, entonces, ¿qué hubiera pasado si el sirviente no hubiera huido a Samarra? Pues habría muerto en Bagdad, porque fuera lo que fuera, el sirviente iba a morir. O sea, huyó de Samarra, se encontró con la muerte en Bagdad, y la muerte lo iba a liquidar, entonces él huye a Samarra, y la muerte le dice al amo que lo va a ver en Samarra, porque igual va a morir. O sea, donde escape, igual iba a morir. Muy bien, vámonos con el texto número 3. Sentada junto a la candela, atizando la leña, Marcelina hablaba, y tú, a su lado sentado en una silla mirando el fogón. Por momentos llegaba de muy lejos el rumor del río Mantaro, en esa noche de lluvia. Y Marcelina dijo, eran 2 serpientes, una negra como la noche y otra blanca como el día, con alas las dos, y que estaban en el fondo de las lagunas que por entonces cubría el valle. Eran los amarus, y allí se revolvían y peleaban, y una vez subieron en su batalla hasta el cielo, y tanto que muy molesto, Tixehuiracocha les lanzó el rayo. Y entonces el amaru negro se escondió en la laguna de Yanamarca, y el otro, el blanco, en una de las 7 lagunas de Canchiscocha. Y después se levantó el Tulumanyá, o sea, el arco iris, y el mundo se tranquilizó. Pero la flor de la lluvia y de la escarcha, la Suyaguaita, había desaparecido. Y por eso se espaciaron las lluvias y las plantas se marchitaron, y el mundo se volvió triste y callado. Mas algún día regresará, y entonces tornarán a caer los aguaceros como antes, y los amarus podrían recobrar su libertad, y volverán también la alegría. Contó así Marcelina, y solo se oyó entonces el viento y el rumor del río, allá a lo lejos, y la leña que ardía en la bicharra. Vemos una historia dentro de una historia, ¿no? Veamos. La pregunta número 9 nos dice, ¿el texto presenta principalmente qué? ¿La cólera de Tixehuiracocha? No, porque es una de las cosas que cuenta nada más Marcelino. El combate entre los amarus también es algo que cuenta Marcelina, no es lo principal. El sesudo relato de Marcelina, sesudo quiere decir el bastante complejo, no. Los símbolos del bien y del mal, tampoco es como que de alguna manera profundice en ello, ¿no? Una explicación de la tristeza, sí, porque nos dicen, ¿no es cierto?, que el mundo se volvió triste a esto. Entonces está dando una explicación, de alguna manera mítica, sobre cómo la tristeza está aquí y que algún día podemos volver a esos tiempos donde todo era feliz. Veamos. La número 10. Según el relato de Marcelina, se deduce que el mundo en el pasado era feliz. ¿Por qué? Porque antes las lluvias eran abundantes. El final del relato de los amarus tiene fundamentalmente un carácter profético, ¿no? Porque dice que algún día volverá, como los profetas, ¿no es cierto?, decían cosas que en el futuro iban a pasar. El lugar donde Marcelina cuenta el relato puede ser, obviamente, estas creencias, ¿dónde se ven mayormente? En lo mítico, en lo inverosímil, fantástico, legendario, rural. ¿Cuál sería? En lo rural. O sea, nos dice, el relato puede ser calificado de rural, porque son creencias de la parte de la sierra. Muy bien, vamos con autoevaluación. Igual en la autoevaluación yo manejo los números impares y ustedes los pares. El texto número 1 dice, soy leñador. El nombre no importa, la choza en que nací y en la que pronto habré de morir queda al borde del bosque. Del bosque dicen que se alarga hasta el mar, que rodea toda la tierra y por el que hay casas de madera iguales a la mía. No sé, nunca lo he visto. Tampoco he visto el otro lado del bosque. Mi hermano, cuando éramos chicos, me hizo jurar que entre los dos talaríamos todo el bosque hasta que no quedara un solo árbol. Mi hermano ha muerto, y ahora es otra cosa la que busco y seguiré buscando,
Hacia el poniente corre un riacho en el que sé pescar con la mano. En el bosque hay lobos, pero los lobos no me arredran, y mi hacha nunca me fue infiel. No he llevado la cuenta de mis años, sé que son muchos. Mis ojos ya no ven. En la aldea, a la que ya no voy, porque me perdería, tengo la fama de avaro, pero ¿qué puede haber juntado un leñador del bosque? Cierro la puerta de mi casa con una piedra para que la nieve no entre. Una tarde oí pasos trabajosos, y luego un golpe. Abrí y entró un desconocido. Era un hombre alto y viejo, envuelto en una manta raída. Le cruzaban la cara una cicatriz. Los años parecían haberle dado más autoridad que flaqueza, pero noté que le costaba andar sin el apoyo de un bastón. Cambiamos unas palabras que no recuerdo. Al fin dijo: no tengo hogar y duermo donde puedo. He recorrido todo Sajonia. Esas palabras convenían a su vejez. Mi padre siempre hablaba de Sajonia. Ahora la gente dice Inglaterra. El personaje narrador que busca pescar, su aldea, un riachuelo donde pescar, encontrarse con su hermano, no se especifica en el texto. No nos dicen sí, porque a ciencia cierta son muchas cosas que él quiere, pero como que nos da datos por aquí y por allá, ¿no? En la número 2 dice: ¿el protagonista del relato está consciente de la venida de la muerte? Sí, ¿no es cierto? Porque presiente el final. En la número 3, el narrador ya no va a su aldea, ¿por qué? Nos dice que sus ojos ya están cansados, ya está a nivel, pobre, se perdería. La 4, el personaje del texto ve sin dificultad, no, está ciego. Recuerda aún a su hermano vivo, ya no lo recuerda y lo dice. Recuerda a su madre, ni siquiera la menciona. Quiere remarcar su nombre, no, ya está anciano, ha dejado todo al olvido. Y ha perdido la cuenta de sus años. Ahí lo dice explícitamente en el texto. Muy bien, el texto número 3 es bastante pequeño. En los altos y bajos de mi vida, en los vaivenes espirituales de mi vida interior, parece que he llegado coincidiendo con una perfecta salud corpórea, a un periodo de plenitud, de repaso, de serenidad. Por supuesto, algo pensando que lo capital es el problema religioso, y que para el pueblo todo, tomando en conjunto, no hay solución fuera del cristianismo. Muy bien. Nos dice que está bien de salud, pero que lo principal es el problema religioso, ¿no? Y que la solución es el cristianismo. El título del texto podría ser: el cristianismo, la vida, ascetismo, vida y cristianismo, el hombre y el problema religioso. Al inicio nos dice, ¿no? En altos y bajos de mi vida. Sería vida y cristianismo. La 9. Según el texto, el cristianismo es la solución a nuestras pobrezas. Nos dice, tomando en conjunto, no hay solución fuera del cristianismo. Bueno, no precisa qué tipo de solución, a qué tipo de solución se estaría hablando. Lo complejo es el problema religioso, ahí lo dice claramente. Lo principal. ¿La vida está suspendida del cristianismo? No. ¿Nadie cree en los cristianos? No dice, no especifica. ¿El cristianismo y la religión son pura ficción? No, al contrario, está alabando lo que es el cristianismo. A ver, la número 10. El autor considera que lo capital, es decir, lo principal en el problema religioso, ¿cuál sería? Está en lo profundo de su vida interior, coincide con los altibajos de su vida, se identifica con su momento de plenitud somática y psíquica. Sí, porque ahí lo dice, que cuenta con perfecta salud. Somático tiene que ver con el cuerpo, y obviamente también se refiere a la parte cuando dice un periodo de plenitud, de reposo, de serenidad. Eso es en la parte mental, en la parte psíquica. Muy bien. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Pues transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que ya se ha resuelto, y de tarea son las preguntas, la tarea toda en el libro, las preguntas, los números pares, que están en la página 168, 169, la autoevaluación, también los números pares, que están en la página 170, 171, y la tarea que está en la página 172, 173. Muy bien, lo que es comprensión de textos es bastante practicar, mínimo tienen que dar 2 lecturas a un texto para que puedan comprenderlo muy bien. La mayoría de los textos son literales, así que no creo que tengan muchos problemas a la hora de resolver.